No sé si la fecha y la hora quedó en el recuerdo de la gente, pero fue el 27 de febrero de 2004 a las 14:45 aproximadamente. Lo que sí quedó en la cabeza de los que vivimos en aquella época fue el nombre de la víctima y de los que estuvieron involucrados en el caso. Soy Ezequiel Serres y esta es una historia de la realidad, la de la fiscal Mónica Bomborres. La recuerdan como una fiscal valiente. Muchos decían que era de hierro, llevaba casos pesados relacionados sobre todo con el narcotráfico. En uno de ellos estaba el italiano Marco Marino Deodato involucrado, a quien se le atribuyó la máxima responsabilidad de lo ocurrido junto con 2 brasileños, un español y un boliviano. Aquella tarde la fiscal salía de su domicilio. En la calle, al frente, pasaba un vecino. El abogado y profesor Melvin Áñez alzó la mano para saludarlo, como lo hacía con todos los que vivían en el barrio La Santa Cruz, sobre todo en la calle Las Maras. Subió su vehículo y este explotó. La explosión se llevó la vida de Mónica Bomborres e instaló inmediatamente el miedo en Santa Cruz y Bolivia. El profesor salvó su vida de milagro. Había avanzado unos metros, pero la explosión afectó su capacidad auditiva. Vidrios rotos, vecinos asustados, un motorizado ardiendo y la fiscal sin vida. Entre la explosión y la ignorancia en un principio de lo que había pasado, la gente se comenzaba a concentrar en el lugar a tiempo que llegaba la policía. Lo de Bomborres se daba poco tiempo después de la explosión de un vehículo en la puerta del comando de la policía, que dañó la estructura y cobró la vida de un taxista. En ese caso, estaba la fiscal como parte de la comisión investigadora, caso que apuntaba a una organización criminal encabezada por Deodato. Diré rápido que todo esto generó temor entre jueces y fiscales, que incluso los fiscales recibían entrenamiento para su defensa y que se asignó seguridad especial. El FBI, tras el atentado, llegó al país y con sus peritos comenzaron a trabajar estableciendo que una dinamita de mecha lenta había sido utilizada como artefacto explosivo en la calle Las Maras, en la puerta de la vivienda de la fiscal, la que compartía con sus padres y un hermano. Los chalecos de los investigadores norteamericanos se veían constantemente sacando fotos y levantando pruebas. Pero ¿cómo es que se logra dar con una pieza clave que lleva a establecer quiénes eran los responsables? Capaz hubiera llevado más tiempo si no fuera por un error que cometió uno de los involucrados. El día del hecho, un ciudadano brasileño se puso a conversar con un guardia de seguridad al que le dejó una revista. En el interior de ella había una multa de tránsito y en la multa de tránsito los datos que llevaron al vehículo del sospechoso, con ello a su vivienda y luego a su captura. De esa forma caía Ricardo Borba Mesquita. En su testimonio y relación de hechos se basó la acusación. Borba Mesquita reveló que eran 6 los integrantes del grupo liderado por el italiano Marino Deodato y confesó haber participado del atentado creyendo que solo se trataba de un secuestro. Durante la audiencia, con mucha tranquilidad, el brasileño afirmó que su tarea consistió en distraer a un guardia de seguridad apostado al frente de la zona de la detonación, mientras los 2 cómplices colocaban el artefacto explosivo en el vehículo que abordó la fiscal Bomborres. Agregó que Marco Marino Deodato del Gallo escapó de la clínica Bilbao el 1 de febrero del 2004 y este le dijo que quería limpiar su nombre y que habló de secuestro y no de muertes. El atentado con la explosión de un vehículo no solo se llevó la vida de la fiscal Mónica Bomborres en febrero de 2004, sino que instaló el miedo y una presión de la ciudadanía y de la misma justicia para resolver el caso. Pero los señalados, ¿fueron verdaderamente los culpables? Tras la captura del brasileño Ricardo Borba Mesquita y su declaración, los investigadores comenzaron la búsqueda de los involucrados. La policía y la fiscalía apuntaban a Marco Marino Deodato y su organización criminal. Mientras la búsqueda avanzaba, salían versiones que indicaban que había una presión del FBI para imputar al italiano. Incluso el fiscal Juan Iquize, que llevaba a cabo la investigación, fue grabado aseverando dicha situación. ¿Usted cree que lo agarran a Marino hasta...? Está cercado. Está cercado. Uno, otro que... Así le comento. Ya. A la DEA no le interesa, a la DEA le interesa la DEA. Y ellos
toda costa nos querían hacer poner que imputemos Marín. Y no se puede imputar a una persona que no se ha tomado la declaración, ¿no? Pero lo pusimos, ¿no? Y la verdad, digo, no tomo en cuenta eso porque no se ha cumplido con la ley. Correcto, ¿no? Pero por lo menos para tener buena relación con nuestro gobierno, una cosa, pues bueno. Eso. Con eso quiero demostrarle que a ellos les interesa a Diodato, porque ellos le han herido, una la DEA, que seguro la DEA y demás cosas. Claro, eso no interesa, ¿no? Le vale. Luego de ello, el fiscal de distrito, en aquel entonces el doctor Jaime Solís, salió al paso a respaldar a los 4 fiscales que llevaban adelante la investigación y señaló que el caso no se esclarecería mediáticamente, es decir, en los medios de comunicación, sino con las pruebas. Sin embargo, tras la polémica, hasta el día de hoy hay quienes dudan de que Diodato haya estado detrás. La fiscal Bomborris llevaba casos muy pesados y sonados. Al momento de su muerte investigaba un importante caso vinculado al funcionamiento y cambio de clasificación de tierras, más de 5.000 hectáreas en el departamento de Santa Cruz, destinado a consolidar una millonaria estafa al Estado, más de $500.000. En este hecho se involucró a un exministro, a un diputado, ambos del MNR, y a 3 empresarios chilenos. Entre 1995 y 2000, como fiscal de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, logró encarcelar al italiano Marco Marino Diodato, que luego fugó de la clínica Bilbao. La investigación se mantuvo sobre el italiano y cayeron, aparte de Ricardo Borba Mesquita, el empresario español Javier Villanueva, el brasileño Sandro de Carvalho y un boliviano. La justicia no pudo alcanzar a Marco Marino Diodato hasta el día de hoy. Después de su fuga se dicen muchas versiones, desde que murió hasta que vive en Brasil o está en una isla italiana. Tampoco alcanzó a Sandro de Carvalho, quien fugó de Palmasola en el 2005 y se instaló en su país. El ciudadano boliviano fue liberado por falta de pruebas. La justicia finalmente tuvo que liberar al español Villanueva también porque no probaron su culpabilidad y al llegar a su país narró todo lo que había vivido. Lo peor. La tortura. Indudablemente. Esas 7 horas... Mira, que te asfixien hasta que estás a punto de morir durante 7 horas, eso no hasta el año y medio de la cárcel o el año y 7 meses lo prefiero. Pero yo el tema de las torturas es algo que es... no podría volver a vivirlo otra vez. Es más, te digo sinceramente, prefiero morir. Lo mejor, Javier, era saber que aquí tu familia no se rendía, no se daba por vencida. Hay 2 partes, ¿no? Obviamente eso me daba una fuerza muy grande, ¿no? Me daba una fuerza muy grande porque sé que en ningún momento se rinden, que siempre estuvieron ahí conmigo, con Carola, y bueno, un apoyo, gracias a ellos estoy aquí. Pero por otro lado sufría mucho porque yo sabía que ellos estaban sufriendo, ¿no? Yo estaba lejos, estaba en una cárcel que además conocían porque mi padre la conoce bien, en la situación en la que estaba, las relaciones que había, y yo sabía que eso era duro. El único que estuvo preso por la muerte de Bomborris y que salió antes de cumplir los 15 años de prisión por buen comportamiento fue el que marcó el guión de los hechos, Ricardo Borba Mesquita, quien ya está libre. Salió de la cárcel 9 años después. Al momento de cruzar el muro, el brasileño dijo que se aprestaba a afrontar la vida como una mejor persona. Las investigaciones marcaron que uno de los principales protagonistas del atentado fue Carvalho, quien habría instalado el artefacto explosivo. Fue un autor material. Después de su fuga, su historia de delito continuó en Brasil. En definitiva, el caso Bomborris para la Fiscalía y para los investigadores fue esclarecido, identificando a los culpables, pero solo uno de ellos cumplió parte de una condena. El castigo para los que fueron responsables de esta muerte no llegó. Ahora te pregunto, ¿qué pensás de este caso? ¿Cree que los que fueron identificados como autores fueron verdaderamente los responsables? ¿Conoces qué pasó con Marco Marino Diodato? Escríbeme que te leo y seguime para más historias de la realidad.